epidemia de virus simio hace unos meses, escuché rumores extraños sobre una enfermedad que se estaba propagando de manera inquietante. Eran simples murmullos al principio, pero con el tiempo, la gravedad de la situación comenzó a volverse más evidente. Esta enfermedad no era cualquier tipo de virus, no. Era algo mucho más extraño y aterrador. Se le conocía como el virus simio. Todo comenzó en una pequeña aldea ubicada en una región apartada, perdida entre las montañas. Nadie había oído hablar de ella, ni de sus habitantes. Nadie excepto los viajeros que se aventuraban en esa zona y desaparecían sin dejar rastro. Los pocos que lograron regresar a la civilización hablaron de algo extraño, pero lo ignoraron como una simple historia. Hasta que un día, los medios de comunicación comenzaron a reportar incidentes extraños. Personas en diferentes partes del mundo estaban cayendo enfermas. Los síntomas iniciales eran inofensivos: fiebre leve, dolores musculares y una sensación de cansancio extremo. Pero pronto, algo mucho más perturbador comenzó a ocurrir. Las víctimas comenzaron a mostrar comportamientos extraños. Se volvían agresivas, perdían su capacidad de razonar, y su apariencia cambiaba gradualmente. Primero fue en algunos hospitales de Asia. Los doctores comenzaron a recibir a personas con síntomas raros. No sabían qué estaba sucediendo, pero sabían que algo no estaba bien. Las personas infectadas mostraban un comportamiento de simio, casi salvaje. Sus ojos se volvían rojos como los de un primate, sus manos se deformaban, y su piel adquiría un tono grisáceo. Todo se volvía más oscuro con cada día que pasaba. La comunidad médica quedó perpleja. En un principio, los infectados no eran peligrosos. Se limitaban a atacar a los que estaban cerca, pero no eran completamente letales. Sin embargo, con el tiempo, los afectados comenzaron a desarrollar una fuerza impresionante. Un hombre promedio ya no era capaz de defenderse. Aquellos infectados parecían estar guiados por una fuerza primitiva, instintiva, como si una entidad ajena hubiera invadido sus cuerpos. Pero lo peor estaba por venir. Unos días después, comenzaron a aparecer casos más graves. Las víctimas del virus pasaban de la agresividad a algo aún más aterrador, una especie de cambio físico irreversible. Sus cuerpos se transformaban de manera grotesca, adoptando la apariencia de una criatura híbrida entre hombre y simio. Casi como si un experimento genético fuera el culpable de todo aquello. Y entonces, las noticias llegaron a mi ciudad. Aún recuerdo el día en que me desperté. La televisión mostraba imágenes de personas corriendo aterradas por las calles, siendo perseguidas por hordas de infectados. No entendía lo que estaba sucediendo, hasta que escuché el relato de una testigo. Ella decía que, en medio de la confusión, había visto algo que nunca olvidaría. Un ser de aspecto humanoide, pero claramente no humano. De piel oscura, ojos rojos brillantes y una fuerza descomunal. La mujer intentó huir, pero el ser la alcanzó, y todo lo que ella pudo hacer fue gritar antes de perderse en la oscuridad. La infección se propagó rápidamente por todo el mundo. No era solo un virus. Era algo mucho más grande. Algo que no tenía explicación. Las ciudades fueron cayendo una tras otra, hasta que el pánico se apoderó de todos. Y lo peor de todo es que no había cura. Hubo intentos por contener la epidemia, claro. Los gobiernos tomaron medidas drásticas, pero la infección era imparable. Los hospitales se llenaban de personas infectadas y moribundas. Los militares fueron llamados para controlar la situación, pero pronto se dieron cuenta de que los infectados eran mucho más fuertes de lo que habían anticipado. Al principio, las víctimas no sabían lo que estaba sucediendo. Pero, a medida que la enfermedad avanzaba, se daban cuenta de la terrible verdad. El virus transformaba a las personas en algo completamente distinto. No solo los convertía en criaturas salvajes y peligrosas, sino que también les daba una apariencia completamente alienígena, como si estuvieran perdiendo su humanidad para siempre. Cada día, los reportes eran más oscuros. A medida que el virus se propagaba, las personas comenzaban a desaparecer. Nadie estaba a salvo. Las ciudades se convirtieron en campos de batalla, y las personas que quedaban eran poco más que sombras de lo que habían sido. La civilización entera parecía desmoronarse, mientras los infectados comenzaban a organizarse, como si fueran una especie de ejército. En medio de la desesperación, algunos científicos intentaron desarrollar una cura, pero era demasiado tarde. El virus ya había mutado de tal manera que no había forma de detenerlo. Los infectados comenzaban a mostrar signos de inteligencia, algo que jamás se había visto en los primeros días de la epidemia. Había algo peor que su violencia. Estaban aprendiendo a adaptarse.
Lo que antes eran criaturas simples, ahora parecían tener una especie de conciencia colectiva. Como si su agresividad tuviera un propósito. Como si estuvieran buscando algo. ¿Pero qué? Nadie lo sabía. Las transmisiones de los medios de comunicación fueron interrumpidas, y la última señal que se emitió fue aterradora. En las imágenes finales, se podían ver hordas de personas infectadas marchando hacia un lugar desconocido, con sus ojos brillando en rojo y sus cuerpos deformándose aún más. Aquello no era un virus. No, era una plaga ancestral. Algo que la humanidad jamás debería haber despertado. Finalmente, las transmisiones se apagaron. El mundo entero se sumió en un silencio absoluto. Hoy, mientras escribo estas palabras, los ecos de lo que ocurrió siguen presentes. Los sobrevivientes que quedaron no hablan mucho, pero sus ojos dicen todo. Están aterrados. Algo más grande que ellos nos observa desde las sombras. El virus simio ya no es solo un patógeno. Es una amenaza que lleva siglos esperando su momento. Y cuando menos lo esperemos, nos encontraremos cara a cara con una raza de seres mucho más antiguos y peligrosos que los humanos jamás imaginaron.